Buen día, jóvenes. Y vamos a tener esta semana el tema de la losa tradicional o armada, ¿verdad? Entonces, dice aquí que la losa de concreto o losas de concreto armado forman la parte más laboriosa y complicada de la construcción, por lo que deben hacerse en forma cuidadosa. El primer paso para poder dibujarla es entender las dimensiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay un claro ejemplo, pero antes de entrar a eso, quiero que ustedes conozcan pues las partes de una losa, ¿verdad? Entonces las partes de una losa tenemos el bastón, que es esta parte de acá, que es una varilla anclada a la viga o solera del muro, y esta tiene una longitud de L, eh, permítame, de L cuartos, ¿verdad? Para el bastón. Y para el tensor, que es la parte de abajo, es L quintos. ¿A qué me refiero con eso? Que el bastón acá va a ser L quintos, perdón, L cuartos. Y el tensor, este que viene acá, va a ser L quintos. O sea, va a ser la dimensión, L es la luz, ¿verdad? Entonces, como que dijéramos 4.4 dividido 4, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar 1.10. Si hacemos 4.4 dividido 5, eso nos va a dar 0.88. Entonces es la distancia del bastón, en el caso del bastón a donde se está cortando y en el caso del tensor a donde se está doblando, ¿verdad? Y el riel, que es esta parte de acá, que va corrida, esa no tiene un cálculo, sino que simplemente se, se coloca la varilla tensada, ¿verdad? Y es la que recubre la parte de abajo. Entonces, ¿cómo funciona eso en la losa? El tensor, perdón, el bastón es el recubrimiento por temperatura, se le llama, que es el que nos va a estar cubriendo la parte de arriba de la losa. Supongamos que aquí está la losa fundida. Esta es mi losa fundida. Este es concreto. Entonces, el bastón va a estar arriba, el tensor me va a estar cubriendo temperatura y tensión en la parte de abajo. Y el riel va a estar cubriendo la tensión que pueda surgir en la parte de abajo de la losa, ¿verdad? Entonces, ya dentro de lo que es el cálculo es por ambiente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un ambiente, aquí hay otro ambiente y aquí hay otro ambiente. Y cada uno de ellos se va a calcular en base a las dimensiones que tenga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, en este ambiente de acá, tiene 5.25 y este 3.20. Recuérdense que para calcularlo las medidas deben ser a centro de eje, como lo marca acá. Entonces, por ejemplo, el bastón es 3.20 dividido 4, me da 0.80. Esto en ambos lados, ¿verdad? Tanto en el izquierdo como en el derecho. Luego estos 3.20 dividido 5 para el tensor, ¿verdad? Y me da 0.64. Y el riel, que el riel va a ser una varilla corrida desde acá hasta donde finalice la construcción, ¿verdad? Y lo mismo se hace en el otro lado. Entonces 5.25 dividido 4, eso me da 1.31. 5.25 dividido 5 me da 1.05. Entonces ahí dibujo mi tensor, ¿verdad? Y este es mi bastón y mi riel. En el caso de que haya un voladizo o una cenefa, la varilla continúa, ¿verdad? Esta varilla del riel continúa y esta sale hasta cubrir el voladizo.
¿verdad? Hasta acá abajo, ¿verdad? Entonces, eso es para poder colocar una parrilla después en lo que es el voladizo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes conozcan eso, cómo calcularlo y cómo llevar a cabo dicho cálculo, ya que la losa es una losa bastante eh, concreta, ¿verdad? Porque el armado, pues es un armado bastante completo. Se realiza al final un famoso canasteado, ¿verdad? Entonces es importante eso para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, otra de las cosas es el cálculo del grosor, ¿verdad? Siempre si ustedes quieren saber qué grosor de losa colocar en una vivienda, ¿verdad? Entonces es un pequeño cálculo que se realiza. El cálculo es bien, bien simple. Es un criterio básicamente, ¿verdad? Porque para calcular esto pues lleva un proceso grande. Pero el criterio que se utiliza es, por ejemplo, acá encontramos el ambiente más grande. ¿Cuál es el ambiente más grande? Este de 320 por 525 no lo es. De 525 por 525, de 225 por 525 tampoco lo es. Entonces el ambiente más grande es de 430 por 525 que viene siendo este espacio. Supongamos que este sea el más grande en toda la casa. Entonces este tiene una cierta área, ¿verdad? ¿Cómo lo calculo? Vengo yo y hago el siguiente procedimiento, ¿verdad? La fórmula es la base por la altura, base por el largo, que diga, base por el largo, eso dividido 180, ¿sí? Y eso me va a dar el peralte, eso me va a dar el peralte de la losa, es H losa. Entonces vamos a hacerlo para este caso, 430 por 525. Vamos a 4.30 por 5.25 me da 22.58 metros cuadrados. Dividido 180 me da 0.1254. Entonces, para este caso, 0.1254, o sea, la losa de este tendría que ser de 12 centímetros, que es lo que regularmente se utiliza. Yo acostumbro siempre a utilizar losa de 10 centímetros por situaciones de costo en algún punto, ¿verdad? Pero siempre trabajando con concretera y haciendo una mezcla que garantice la resistencia del concreto, ¿verdad? Entonces, en el caso de ser ambientes que no pasen 1 metro cuadrado, ¿verdad? Como es este caso de acá, que no es muy grande el espacio, no se va a hacer un armado solo para ese espacio. Entonces, lo que se acostumbra ahí es usar una parrilla, que son bastones corridos y en ambos sentidos anclados a las vigas, ¿verdad? Para poder cubrir esa parte de concreto, ¿verdad? Entonces, esta es la losa, ya la podemos ver así armada, ¿verdad? Donde viene su tensor, ¿sí? Luego viene su bastón, que es el que cubre por temperatura, ¿verdad? Aquí está el bastón. Y debajo de ese bastón va el riel, que es el que cubre la parte inferior de tensión de la losa, y así se va la configuración. El espaciamiento casi siempre son de 20 centímetros, ¿verdad? Recuérdense que la arroba nos marca acá cuánto, acá 0.20. ¿Qué tipo de hierro se usa? Pues es hierro de 3 octavos, ¿verdad? Legítimo. Ese tipo de hierro es el que se usa en toda la losa. Entonces, tanto en este sentido como en este otro, ¿verdad? Eso es esencial. Hay losas que se arman en un sentido
Ese es otro cálculo que se realiza a la hora que nosotros queramos hacer el arma. Entonces, básicamente, así funciona y así es un corte de losa, así es como se ve de lado, ¿verdad? Se ve el bastón, el tensor y el riel en la parte de abajo. Entonces es importante conocer cómo se desarrolla y así es como se hace el plano, ¿verdad? El plano se debe de hacer el armado, se debe colocar el ashurado cuando se colocan vigas, como es este caso, ¿verdad? Aquí se está colocando una viga. Eso es porque el espacio de acá y el espacio de acá es muy grande, pero no queremos tener muros. Entonces colocamos una viga principal, ¿verdad? Y las vigas principales pues poseen también cierto armado. Por ejemplo, esta viga 1, que es la que estamos viendo acá, es esta misma que vemos acá. Y les voy a pues, enseñar cómo leerlo, ¿verdad? Primero, cuando dibujemos, tenemos que marcar los ejes que estamos observando. Por ejemplo, acá estamos observando que está del eje 2 al eje 4, esta viga, ¿verdad? Esta es la que vamos a analizar. Entonces, veamos cómo es que se comporta dicho armado acá. Entonces, vemos acá que tenemos del eje 2 al eje 4, que tenemos una distancia de 3.87. ¿Verdad? Entonces mi viga en peralte va a tener 25 centímetros, 10 de fundición de losa y 15 peraltado de la viga. ¿Verdad? Entonces siempre vemos cómo se comporta. Acá vemos que existe un tensor dentro de la viga, que es el que va a permitir recubrir tanto el área por temperatura como el área tensionada de la losa. Vean acá. ¿Verdad? Este se calcula igual que como se calculan en la losa, ¿verdad? L quintos para tensores. Entonces, ¿por qué es que se hace así? Porque no crean que la viga primero empieza a rajarse de acá, ¿verdad? No se raja casi siempre al centro, sino que tiende a tener más esfuerzos en estos puntos. O sea, aquí es donde pueden haber fisuras y si aquí logra ceder, pues cede el centro. Cuando yo le aplico una carga en esta parte de acá, entonces por eso es de que incluso estas varillas que ustedes ven acá son estribos. Y estos se confinan en los extremos, en L quintos, ¿verdad? Se va confinando, se van poniendo más cerca los estribos, porque estos son los puntos críticos de una viga, ¿verdad? Entonces, importante que lo conozcan. Detalle, entonces aquí me dice que acá me dice que estas varillas, esta y la que está aquí abajo, son número 3 corridas. 2 número 3 corridas quiere decir que son 2 de 3 octavos, ¿verdad? Y aquí me dice que el tensor, esta que está acá, va a ser una varilla número 4, una varilla de un cuarto, perdón, una varilla de medias, esta de acá, esta es de media, ¿verdad? Y me está diciendo que los estribos serán número 2 a cada 10 centímetros. Oh, perdón. Son 2, número 2 quiere decir de un cuarto van a ser los estribos y son 8 a cada 0.10 y el resto a 0.15. ¿Verdad? Ese punto 10 es estas que están viendo acá, son estas. Y el resto que va a 0.15 son todas estas que estamos viendo acá, estos estribos. Entonces, de esa forma se dibuja y de esa forma se interpreta lo que es Casi siempre se suele trabajar en dos escalas cuando son muy grandes. Una escala horizontal de 1.25 y una escala vertical de 1.10, ¿verdad? Siempre se dibuja la sección, como lo ven acá. Esta es la sección, ¿verdad? Y el detalle, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, esa sería la concreción de la viga 1 y de la viga 2 sería esta, ¿verdad? Que casi siempre viene siendo lo mismo.
Entonces, ¿qué es lo que lleva el plano? Lleva el armado. Aquí se les olvidó, pero es necesario que vayan todas las cotas en cada ambiente, ¿verdad? Que vaya acotado los bastones y el acotado en la parte de abajo de los del tensor, ¿verdad? Del tensor del bastón. Igual aquí en la parte de abajo y debe de llevar el armado, al número 3, 3 octavos y acá 0.20. Debe de colocarse todas las vigas, las soleras, todas las soleras se colocan punteadas, las soleras finales que son las que van sobre el marco de las puertas, ¿verdad? Y así es, esta es la presentación de un plano de losa tradicional. Así es como se trabaja, tratando la manera de que sea legible y no se confunda uno al momento de leer los planos, ¿verdad? Las cotas pues son las mismas, las que lleva afuera. Solo adentro pues tendríamos que incluirle esa parte, ¿verdad? De la cota que lleva en el bastón y la cota que lleva en el tensor. Entonces voy a compartirles unas imágenes, ¿verdad? De cómo va la losa y algunos criterios que hay que tomar en cuenta. Entonces, en este caso decimos que este ya es el concreto, ¿verdad? El concreto que se utiliza para este tipo de losas es un concreto 3000, ¿verdad? 3000 PSI, que es el concreto eh, para viviendas, ¿verdad? No es un concreto muy pesado ni muy estructural, sino que es el estándar que se está utilizando. Entonces aquí vamos a ver el concreto, el espesor, que ya les dije que era base por altura dividido 180. ¿Ah? Vemos aquí cómo está el armado, que es importante que lo tomen en cuenta. Al momento de hacer el armado es necesario que donde vayan a ir gradas dejemos los pines salidos, donde van a ir ancladas las gradas, como se ve en esta parte de acá, y aquí ya después pueden hacer el armado. No necesariamente se realiza, o bien si van a fundir con una empresa, pues se hace de una vez el encajonado, que la empresa de una vez realice la fundición. Aquí vemos otro armado, ¿verdad? De cómo queda el canasteado, el famoso canasteado que le dicen. Acá se está formando la parte de abajo y aquí la parte de arriba con los bastones. Esto se tendría que ver en los 4 lados, ¿verdad? Eso sería en cuanto a la losa. Aquí podemos ver más claro cómo es el doblez de la tensión, ¿verdad? Aquí está la tensión. Aquí está el bastón y el riel va abajo del bastón, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Vemos en esta otra imagen el armado para pasillos, que era lo que les decía, en pasillos no muy anchos. A veces tenemos pasillos de 80 centímetros por 1 metro. Entonces, como no requiere mucho, entonces hago un emparrillado, que es esto, voy a tirar varillas a cada 20 centímetros y armar, ¿verdad? Entonces así funciona la losa. Y luego las instalaciones que son importantes. Por favor, cuando estén verificando instalaciones, que las instalaciones vayan como este lado, ¿verdad? Va la varilla abajo, una arriba, abajo, una arriba y así, y el tubo pasa en medio, no dejarla abajo, porque al momento de dejar la instalación aquí abajo, pongamos que este es el grosor de losa, y dejamos el tubo abajo. Entonces cuando alguien presiona ese tubo va a topar acá, y si se está fundiendo a veces se ve en la parte de abajo el tubo, ¿verdad? Entonces lo ideal es que vaya en medio, evitar el estarse parando a la hora de que se vaya a fundir sobre el tubo, porque a veces se desprende de las cajas de octogonales de electricidad. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Y cuando vayan remates como en ductos o espacios vacíos en la losa, es
Es recomendable, si no se va a hacer un armado así tan completo, colocar varillas a 45 en las esquinas para evitar fisuras posteriores a la fundición. Entonces se dejan unas varillas armadas de tal vez de mayor a menor para evitar que se raje o que exista algún tipo de fisuras por la esquina acá o acá o acá, ¿verdad? Que casi siempre suele suceder. Entonces esa es la clase de esta semana. Tendrán que realizar eh, el plano tradicional, ¿verdad? Del que hemos estado viniendo trabajando. Y necesito que lo entreguen con una semana para poderlo hacer. Entonces estamos a la orden.